Acción. Ya se inició. Ok, gracias. Ajá. Dime, Ian. Ian, a lo mejor no escuchaba, a nadie y pensaba que se había desconectado. Sí, bueno, vamos a empezar con el segundo bloque de Antes, esta sesión. Ajá. Estefanía, disculpa, yo no sé si alguien más estaba grabando, pero ahora sale que solo estoy grabando yo porque creo que pueden grabar varias personas a la vez para que quien más estaba grabando que reactive la Realmente grabación. estábamos grabando en la nube, así que no hay problema. En la segunda parte se graba en la nube y si no, pues la tenemos ahí contigo, la segunda parte. No hay Ok, problema. ok. Bueno, así que le damos inicio a este segundo bloque de la primera sesión sobre derechos humanos. Claudia Figueroa va a estar acompañándonos y dándole el tiempo que no se pudo recuperar en el primer bloque. Vamos a estar con ella hasta las 4:37. Por favor, pidiéndoles que nos acepten estos 7 minutos de más. Y ella va a hablar sobre el derecho humano de la comunicación, el derecho al acceso a la información y cómo podemos analizar la comunicación no solo desde el punto de vista de los empresarios, de los medios, sino como ciudadanos y ciudadanas podemos acceder a la información y tenemos un derecho que quizá no conocemos y por eso es tan importante mencionar la comunicación como un derecho humano. Le doy la más cordial bienvenida a Claudia y espero que puedan igual preguntar e interactuar en esta sesión. Aquí Claudia está compartiendo la pantalla, es un PowerPoint, pero luego ella lo va a compartir al final para quien lo quiera. Bienvenida, Claudia. Sí, buenas tardes, estimadas participantes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Figueroa. Bueno, soy comunicadora social, también soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Así que vamos a compartir lo más rápido posible porque es mucha información la que hay sobre este tema que se ha propuesto, que es el derecho humano al ejercicio de la comunicación pública. Ahora es el derecho humano a la comunicación. Entonces, pues aquí con esta presentación me voy a guiar y como dice Estefanía, después se los puedo pasar. También al final voy a presentar parte de la información de un manual que tengo el deseo de publicar, que es sobre las obligaciones que tienen los medios de comunicación en Panamá con las audiencias. Bueno, para empezar, primero quisiera definir o proponer conceptos sobre la comunicación o la información, ¿verdad? Para que podamos tener clara la diferencia. La información es un simple hecho o fenómeno de transmisión de datos, ¿verdad? Un ejemplo sería un discurso que pronuncia una autoridad o un superior a sus subordinados. En este proceso vemos que es una comunicación o una información de una dirección, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en un grupo de la Policía Nacional, donde el comandante, en verdad no manejo el cargo, que será un capitán, un subcomisionado, le da unas indicaciones a los cabos y estas personas, los cabos, reciben esa información y allí se queda, ¿verdad? Entonces eso es información. La información va en una sola dirección y por lo general es jerárquica, va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, también la información es asimétrica. O sea, es decir, no hay una igualdad, ¿verdad? Va de un centro de poder o una persona con poder a otras personas, ¿verdad? Ese es el concepto que manejamos de información. La información es un proceso o un fenómeno de transmisión de datos, puramente. Y sus características es que es unidireccional y es asimétrica. Mientras que la comunicación, la palabra comunicación deriva de la raíz latina communis, que es poner algo en común con otro o con otra. Es la misma raíz de la palabra comunidad o comunión, que expresa algo que se comparte, que se vive o se tiene en común.
La comunicación, entonces, es el proceso por el cual una persona entra en cooperación mental con otra hasta que ambas alcanzan una conciencia común frente a algo. Si nosotros y nosotras estamos conversando, pues digamos, yo digo un mensaje, la persona que me escucha, si no me entiende, me pregunta o tiene dudas o digamos no está de acuerdo con lo que digo, quizás estamos planificando una reunión o un evento, nosotras conversamos hasta que ya llegamos a un acuerdo. Puede ser que ese acuerdo sea que no estamos de acuerdo en hacer algo de determinada manera o en determinada fecha, pero nos entendemos. Llegamos al entendimiento de que no estamos de acuerdo o puede ser que sí nos ponemos de acuerdo. Entonces, con la comunicación, damos ese proceso de intercambio de información hasta que alcanzamos una conciencia común, es decir, nos entendemos frente a algo. Para que haya una comunicación también se nos dice que tiene que ser entre personas que tengan autonomía ética, es decir, que tengan libertad para decir lo que piensan, para preguntar. Tiene que haber esa libertad, si no, no habría un real proceso de comunicación. En este mismo marco, traemos el concepto o la crítica que hacía un teórico de la comunicación ya fallecido, Antonio Pasquali, donde en conclusión él dice que los medios de comunicación en realidad no son medios de comunicación, sino son medios de información, precisamente por lo que dijimos hace poco, que es que la información es simplemente un fenómeno unidireccional, ¿verdad? No hay realmente un proceso de comunicación. En realidad, quien produce los contenidos en los llamados medios de comunicación ni siquiera sabe si su mensaje se entendió, si su mensaje llegó y si su mensaje está bien diseñado, si es correcto en sus planteamientos, porque no hay la posibilidad de hacer ese proceso de diálogo, decirle eso no es así o me gustaría esto, o sea, de alcanzar esa conciencia común que sí se supone que se alcanza en la comunicación. Entonces, Antonio Pasquali dice que los medios, al ser medios en realidad de información, de difusión, de medios masivos de difusión de información, no solo cosifican a quien recibe esa información, es decir, a las personas, a las audiencias de los medios de comunicación, te cosifican, es decir, te tratan en realidad como un objeto, como una cosa, y te arrinconan con su información, porque no hay la posibilidad real de comunicarse con esos medios de comunicación. No hay la posibilidad de intervenir. Por ejemplo, si yo hablar aquí y en ningún momento se les diera la oportunidad o les tocara a ustedes su turno de hablar, de preguntar, de criticar, entonces en realidad no nos estaríamos tratando como personas, sino como objetos que ustedes tienen que escuchar lo que yo quiero decir y punto, ¿verdad? Esa es la crítica que le hace Antonio Pasquali al hecho que a los medios de información se hagan llamar medios de comunicación, quizás como una estrategia de ganar credibilidad, de que se piense que en verdad hay un proceso de comunicación en las grandes empresas de los medios de comunicación, cuando en realidad lo que son es medios de difusión masiva de información, ¿verdad? Que ni siquiera en el proceso de diseño de los mensajes o de la programación se da esa comunicación previa con las audiencias, ¿verdad? Entonces, también se plantea y tenemos que tomar en cuenta que estos medios de información, pensemos en los canales de televisión, en la prensa escrita, en las emisoras radiales, son en su mayoría, porque también hay medios públicos, son en su mayoría empresas. ¿Y qué buscan las empresas? Buscan un afán de lucro. Entonces, como lo que ellos venden, su mercancía es información, en su programación o en sus contenidos, ellos en realidad lo que tratan, ellos tienen que aumentar su rating para poder vender ese producto, que es la información o el tiempo también en los medios de comunicación, a sus clientes. ¿Quiénes son sus reales clientes? Pensemos en las grandes empresas que quieren, digamos, implantar un producto o un servicio aquí en Panamá. Entonces, ellos compran estos espacios en los medios de comunicación, quien tienen que lograr lo que el cliente le pide, que es que la mayor cantidad de gente
conozca para que después pueda adquirir ese producto. Pero para eso se necesita que las audiencias tengan un nivel cultural lo más bajo posible. Es decir, que cuenten con la menor cantidad de información posible. Porque si las personas cuentan con la menor cantidad de información posible, son más fáciles de convencer. Pensemos en, por ejemplo, en los productos alimenticios. Si tenemos unas audiencias que no tienen o tienen muy poca información sobre las bondades de la comida o los productos que te hacen bien, no se maneja que las cantidades de azúcar que hay en los productos y que eso te hace daño. Entonces, una población desinformada, si un medio de comunicación te propone que adquieras X producto y te dice que ese producto te va a hacer bien, cuando en realidad si tuviéramos la información, supiéramos que nos va a hacer daño, entonces no lo compramos. Entonces los medios de comunicación lo que tratan es darle la menor cantidad de información útil a la población para que sea más fácil de manipular al momento que las personas van a adquirir productos o van a escuchar sobre que tienen que comprar X producto, aprovechar X oferta o para votar por un partido político. Porque cuando los medios recogen más cantidad de dinero o venden más su espacio en el año electoral o los meses previos a un proceso de elecciones, porque los partidos políticos pagan mucho dinero por estos espacios y entonces los medios lo que tratan es de dar la menor cantidad de información posible real sobre los partidos, los candidatos o la gestión real de gobierno, para que cuando vengan las elecciones la gente sea más fácil de manipular para tener mejores resultados en sus propagandas, en sus publicidades y que puedan votar por el partido que les ha comprado el espacio. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con los medios y es la crítica que se hacía desde los años 80 a los medios de comunicación y vemos que en realidad eso no ha cambiado. Antes de llegar a esta explicación, nosotros hacemos toda una serie de análisis, de discusiones, pero bueno, aquí tenemos un espacio muy corto, entonces nada más estamos viendo como estos planteamientos que nos van a ayudar a lo que queremos conversar, que es el derecho humano a la comunicación. La comunicación es un derecho humano, que es lo que tenemos ahorita en pantalla, ¿verdad? La comunicación es un derecho humano y vemos que no se ha estado cumpliendo o que no se mira como un derecho humano, sino que se mira como un derecho que tienen los medios de comunicación o las personas que trabajan en los medios de comunicación de desarrollar ese proceso de difusión masiva de información sin tomar en cuenta la opinión de las personas. Pero la comunicación es un derecho y así se establece en la Constitución Política de Panamá, en su artículo 37, que dice que toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio sin sujeción a censura previa. Este es el derecho de libertad de expresión, ¿verdad? También en la Constitución vemos que toda persona, se establece en el artículo 43, se establece que toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten estos servicios. Este es el derecho de acceso a la información, que se establece en el artículo 43 de la Constitución, y en el 37 era el derecho a la libertad de expresión, que son partes del derecho a la comunicación. En el artículo 49 de la Constitución dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere. Tenemos derecho a solicitar información sobre todos los servicios, por ejemplo, el servicio de las telecomunicaciones, del Internet. Tenemos derecho a solicitar todas las características de ese servicio. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, que es la declaración que se aprobó en 1948, que contiene 30 artículos. Bueno, de esos 30 artículos se establece en el artículo 19 que todo individuo o persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y que este derecho incluye
el no ser molestado o molestada a causa de sus opiniones, y el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras o por cualquier medio de expresión. Esto quiere decir que incluye el derecho de expresarse, de libertad de expresión, también el derecho de acceso a la información, es decir, de buscar información y de publicarlas, ¿verdad? De las tres cosas, la libertad de expresión, la libertad de acceder a la información, o sea, de investigar y de pedir información, y el derecho a publicar esa información y a no ser molestado, a no ser afectado por esa información que tiene derecho a publicar. También en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se establece en el artículo 13 más o menos lo mismo, que es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. O sea, puede ser un mural, un cuadro, cualquier medio de expresión artística, una canción, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Entonces vemos que tanto en la Constitución Política de Panamá como en los instrumentos internacionales de derechos humanos se establece y se reconoce los derechos a la comunicación. El derecho a la comunicación como un derecho humano. Asimismo, la UNESCO, que es la Oficina para la Educación de Naciones Unidas, en su declaración de 1978, señala que igualmente los medios de comunicación deben responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo la participación del público en la elaboración de la información. Aquí se establece entonces que las audiencias, las personas, la ciudadanía, todos nosotros y todas nosotras tenemos derecho a participar en los contenidos o a opinar en la información que deberían difundir los medios de comunicación, ¿verdad? Porque los medios de comunicación ofrecen un servicio público, ofrecen un servicio social y son bienes públicos, y así también se establecen otros artículos de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 89 de la Constitución se establece el fin social de los medios de comunicación social en Panamá, donde dice que son instrumentos de información, educación, recreación, difusión cultural y científica, y que la ley reglamentará su funcionamiento. Ahí está el problema, que la ley no ha reglamentado su funcionamiento y las pocas leyes que lo reglamentaban fueron derogadas en el año 2005. Igual que la ley que reglamentaba la profesión del periodista. Ahorita no hay ninguna ley que reglamente ni que establezca idoneidad para el ejercicio del periodismo en Panamá, el ejercicio profesional, así que cualquier persona puede ejercer el periodismo aún si no ha estudiado, y tenemos el derecho de acceso a la información. Lo cual, bueno, es relativo, ¿no? El tema de que si conviene o no que haya una ley. El problema no es que haya una ley, sino que se respete los derechos de los periodistas como trabajadores, como trabajadoras, y el derecho de todas las personas a comunicar y acceder a la información. De manera más reciente, en el año 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución donde se promueve, protege y se promueve el disfrute de los derechos humanos al Internet. Porque no solo tenemos derecho a la comunicación, sino que ya se reconoce el acceso a Internet como un derecho humano, y como tal tiene que ser garantizado por el Estado. O sea, llegará el día en que el Internet sea gratis, porque es un derecho humano, y no porque yo no tenga dinero, entonces voy a ser excluido, excluida del acceso a Internet y de toda la información que hay allí, y de poder ejercer mi derecho a comunicarme, a buscar información y a difundirla. Ahora después, si quieren acceder a esa resolución, que es muy interesante, podemos hacerlo, la tengo aquí, también les puedo
enviar el enlace, la podemos ver al final, sí, dependiendo del tiempo que nos quede. Entonces, después de estas reflexiones que hemos hecho sobre la comunicación como un derecho humano, entonces volvemos a pensar en ese concepto de comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación? Entonces acá, pues, podemos decir que la comunicación se ejerce cuando dos o más personas o organizaciones, ustedes han hablado de las organizaciones de personas con discapacidad, o organizaciones de jóvenes, de juventud o de mujeres, o comunidades intercambian y comparten experiencias, sentimientos, aunque sea a distancia y a través de medios artificiales o presencialmente. Esa es la comunicación. Es a través de este proceso de intercambio como los seres humanos, las personas, establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. Y ahí la importancia de la comunicación. Si nosotros no nos comunicamos, nos quedamos aisladas, nos quedamos aislados, no participamos, no podemos ejercer casi ninguno de nuestros derechos si no nos comunicamos. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos la democratización de la comunicación en la sociedad a través de la participación protagónica de los perceptores y las perceptoras en la construcción de los procesos comunicativos y en el control social de los medios. Porque los medios de comunicación social, pensando en la prensa, en la radio, en la televisión, ejercen un papel muy poderoso en la comunicación pública, a la cual tenemos derecho. Los medios de comunicación por lo general establecen la agenda, establecen los temas, establecen las ideas que después, al no poder hacer esas preguntas, esos cuestionamientos y al no poder participar nosotros en esos medios de comunicación o en otros medios de comunicación, entonces se establecen opiniones únicas, casi que pensamientos únicos. A veces ellos dicen, bueno, si no te gusta la programación de este canal o este periódico, compra otro, cambia el canal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cambiamos los canales, vemos el noticiero de Canal 2, Canal 13, Canal 21, y es la misma gente que habla sobre la misma noticia. Entonces, hay una concentración de los medios de comunicación en los mismos sectores, en los mismos grupos, mientras la mayoría de las personas y de los grupos permanecen excluidas de los medios de comunicación. Cuando vemos que en la Constitución nos dice que los medios de comunicación son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica, y eso está en el capítulo 4 de la Cultura Nacional y en el título 3 sobre las garantías individuales de las personas en Panamá. Entonces, lo que proponemos es pensar la comunicación como un diálogo con el necesario reconocimiento de la otra persona. La comunicación, ya ese concepto de que es un proceso donde un emisor, una emisora codifica o diseña un mensaje con un código y lo transmite a través de un canal para que un destinatario, destinataria, receptor o perceptor lo reciba dentro de, en un contexto, según el momento o el lugar donde se da. Ya ese concepto en realidad tenemos un nuevo pensamiento, porque en verdad, si no hay diálogo, en verdad no hay comunicación, hay transmisión o difusión de información. Pero para que haya un diálogo, yo tengo que reconocer, aceptar como una persona con plenos derechos a esa persona con quien yo quiero dialogar. Tengo que reconocerla. Entonces, la comunicación tenemos que verlo como un diálogo con el necesario reconocimiento de la otra persona, quien es el término de mi palabra. Es decir, que es con quien yo voy a comunicarme, con quien yo voy a hablar, a quien le voy a emitir un mensaje, a quien tengo que estar dispuesta a escuchar de la misma manera que espero que se me escuche. Cuando una persona piensa en esa dialogicidad, que es ese proceso de diálogo, de esta manera, en igualdad de condiciones, se cambia ese modo de pensar de la comunicación que nos han vendido los medios de comunicación. Ya no es un proceso, es estar ahí interactuando
en un lenguaje común, en un lenguaje de respeto, de igualdad, en la cual se construye un discurso, construimos un discurso en un acto de puesta en común de las ideas, de los derechos, de lo que queremos, de las experiencias, ¿verdad? Un pensador muy interesante de la comunicación, Luis Ramiro Beltrán, que es boliviano, que murió hace pocos años, que trabajó mucho tiempo en la UNESCO, que fue periodista y después se volvió un teórico de la comunicación, pensando siempre en el ámbito de la educación. Él nos dice que finalmente debemos ver la comunicación como un espacio de lucha ante la desigualdad, una lucha ante cualquier forma de desequilibrio, sobre todo como una opción para los sectores menos favorecidos en el acceso a los medios de comunicación, que tengan menos acceso a la información privilegiada. Es una opción para los sectores con menos acceso a la información privilegiada y menos representados en los medios de comunicación. Porque la comunicación, al dialogar nos ponemos de acuerdo. Al ponernos de acuerdo ya no somos una sola persona, sino que somos varias personas que podemos trabajar en la defensa de nuestros derechos. Entonces la comunicación es un derecho que nos ayuda a ejercer todos los demás derechos. Además, es una herramienta para la construcción de poder. De hecho, en la actualidad el poder cotidiano se ejerce mediante la comunicación, mediante cómo se entra a la mente de las personas a través de los mensajes diciéndole quién es bueno, quién es malo, qué hay que hacer, qué hay que comer. Se controla las sociedades por medio de la comunicación. Entonces la comunicación es parte del ejercicio del poder y es por eso tan importante que nosotros y nosotras ejerzamos, conozcamos o tengamos seguridad que la comunicación es un derecho de todas las personas por el simple hecho de ser humanos, que está garantizado en la Constitución de Panamá, que está establecido en los instrumentos internacionales que han sido ratificados por Panamá y que además está establecido en diversos instrumentos legales de nuestro país. Aquí se me fue un poco la presentación. Ajá, entonces, bueno, aquí yo quería hacer una pequeña pausa para ver primero si me estoy explicando. Quizás empecé un poco rápido ahí, animada con que de repente el tiempo iba a ser poco. Pero retomando el objetivo de mi participación es, bueno, proponer por qué la comunicación es un derecho humano, la importancia de la comunicación para la defensa de nuestros derechos y para la participación social, en especial de las organizaciones que buscan reivindicar o defender derechos, ¿verdad? Entonces aquí quería plantear esta pregunta, a ver si alguien quiere hacer algún comentario o cualquier otro comentario sobre lo que, o sea, alguna duda o alguna oposición a lo que se está planteando, es qué papel juega la comunicación en el ejercicio del derecho a la participación y a la organización social. Entonces les propongo... Buenas tardes. Si alguien quiere participar. Bueno, yo soy Jairo Ortega. Muchas gracias por esta exposición. Mi respuesta a esta pregunta es que claramente la comunicación juega un papel muy importante. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, hay personas que por no tener la educación, como lo que usted estaba explicando, no tienen esa información, digamos, de que hay derecho, por ejemplo, a la igualdad sin importar la discapacidad o la condición física. Por ejemplo, lo que son las poblaciones con discapacidad no tienen una buena educación y por lo tanto no saben eso. Por ejemplo, yo no sabía de muchas cosas en cuanto a la discapacidad hasta que yo llegué a entrar al Patronato Luz del Ciego. Entonces ahí es donde yo digo que realmente la comunicación para la defensa y promoción de los derechos humanos es muy importante. Muchas gracias. Así es. Así es, Jairo. Buenas. Adelante. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, como dice el compañero, yo soy, por ejemplo, recién
que acabo de ver la visión, y comandante, el expositor antes de usted, que él compartía sobre las distintas leyes que tiene la persona con discapacidad visual, y ahí me di cuenta que tenemos muchas leyes que a veces personas como yo no conocía, y como te habla como sobre la comunicación, como dice el compañero, teniendo la comunicación, porque de qué nos sirve venir que nos digan, no, que mira que tiene esta ley, pero no sabemos profundizar. Y ahí es donde entra la comunicación, el artefacto que utilizamos, sea un televisor, un radio, un teléfono, un computador, para comunicarnos, para ir y conseguir esa información y hacer, por decirlo así, valerla en nosotros, porque a veces conocemos por encimita, pero no profundizamos, que hay muchas leyes más. Recordándome que aquí en Colón, si mal no me acuerdo, había una persona invidente que era reportero en una de las radios aquí en Colón. Algo que yo hace muy poco una persona me lo dijo y me sorprendía, porque ya yo me quedaba, como una persona invidente podrá ser reportero, pero lo hay, y son cosas que uno lo impulsa a seguir hacia adelante, pues que para una persona teniendo las herramientas necesarias puede seguir hacia adelante sin importar la carrera o el objetivo que sea. Muchísimas gracias. Así es. Es que en realidad el tema de la comunicación a veces es la diferencia entre existir en el ámbito público o no existir. En el ámbito de la comunicación organizacional, las organizaciones que no hacen comunicación es como si no existieran, y serán muy débiles, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que comunicarnos. Es que de hecho es imposible no comunicar, porque si no comunicamos el mensaje, mira, quizás hay mucha gente que pensará que no existen organizaciones de personas con discapacidad, porque no las han escuchado, entonces piensan que no existen. Entonces, igual estamos mandando un mensaje, pero no el mensaje que nosotros queremos. Entonces, es importante siempre ejercer la comunicación. Claudia. Y adelante. Wilfredo. Mira, me parece correcto, me parece interesante cuando marcas lo que es la comunicación en doble vía, apartándola del viejo término que se nos enseñaba siempre en español en la primaria, del código, del receptor y el emisor, y ya lo enmarcas más en doble vía, y sobre todo en el movimiento del proceso asociativo. Llega un momento, decía precisamente el licenciado que acabo de exponer, que la única manera en que la gallina te diga a ti que puso el huevo es cacareando, de una manera coloquial, ¿no? Entonces, los movimientos asociativos necesitan necesariamente de comunicar y de ser comunicados en doble vía para poder funcionar en la actualidad. Y ahora con las redes sociales que nos facilitan el proceso de comunicación y de alimentación, creo que esto es primordial en el movimiento asociativo, la comunicación activa. Gracias. Así es, y es que es un mundo tan poderoso y tan amplio, porque no solo acceder a la información, que ahorita vamos a ver un poquito el tema de las leyes, porque como les decía, yo hice una investigación que fue para mi tesis de derecho, pero bueno, mucho tiempo estuve en eso, y hay muchos derechos, ¿verdad? Y yo siento que casi ningún derecho establecido para las personas con discapacidad se cumple, casi ninguno. O sea, de todas las leyes que uno lee, yo digo, bueno, ¿cuál se cumple? Pero no solo el derecho ese de acceder a la información, de que tienen que tenerla accesible, sino también el derecho de que las personas con discapacidad ejerzan su comunicación, que hablen, que se les conozca, que puedan dar su opinión, no solo sobre los temas de discapacidad, sino sobre todos los temas políticos, de deporte, de cultura, de educación. Miren cuántas cosas pasan en la universidad, cuántos derechos se violan en las universidades. Ya el licenciado mencionó las escuelas. Yo laboré un tiempo en la Defensoría del Pueblo y teníamos allá las denuncias de los estudiantes de la educación básica y primaria,
pero en la universidad también. Yo pasé mucho tiempo en la universidad porque, bueno, yo estudié 2 carreras y hice otras cosas allí también. Y pues observé a las personas con discapacidad y escuché y observé cómo se le violentaban sus derechos, ¿no? Los profesores, la misma universidad también, en cuanto al tema de infraestructura y cómo se facilitaba la clase, los documentos, etcétera. Entonces, pero si las personas con discapacidad o cualquier persona, porque los derechos humanos los puede defender cualquier persona, no hablan, no se cuenta la experiencia, no se debate, no se exigen los derechos, entonces es como si todo estuviera bien. Si uno quizás hace una encuesta ahora entre la sociedad que digamos está ajena a estos temas o no tiene ningún familiar o ninguna persona, quizás piensa que todo está bien porque no se escuchan denuncias, no se escucha experiencia, no se escuchan propuestas. Y también que la discapacidad la podemos tener cualquier persona. O sea, yo puedo sufrir una enfermedad el día de mañana y miren lo que está pasando ahora con el COVID. Ahora se dice que puede afectar la audición también. Una persona puede adquirir COVID y puede ser, o sea, no es a la mayoría, pero hay casos en los que puede, dice, afectar la audición. Entonces puede ser que yo no tenga discapacidad ahorita, pero en un mes la tengo. Entonces yo necesito una sociedad accesible para cualquier persona que pueda tener una discapacidad permanente o temporal, no en cualquier circunstancia, por algo es un derecho humano. Y la idea es que con la comunicación podamos fortalecer el conocimiento y la defensa de este derecho, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta ahora digamos que la idea es que sí es importante, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué papel juega la comunicación en el ejercicio del derecho a la participación y a la organización social, pensando en las organizaciones de personas con discapacidad o de juventud? ¿Qué papel juega la comunicación? O sea, ustedes han dicho que juega un papel fundamental y la falta de comunicación nos afecta, ¿verdad? Nos debilita. En cambio, la comunicación nos une, nos ayuda a dialogar, a que nos conozcamos, a que establezcamos confianza entre nosotros, entre nosotras, y podamos entonces avanzar y hacer cosas. Ok, quizás esto que viene ahora, que son, ¿qué derechos integran el derecho a la comunicación? Quizás debí plantearlo antes para poder explicarme mejor. Siento que quizás el orden fue un poco, no fue el mejor, pero bueno, lo voy a plantear ahorita. ¿Qué derechos integran el derecho, este derecho humano a la comunicación del cual estamos hablando? Yo tengo aquí 7, ¿no? A ver, el primero. ¿Qué derechos integran el derecho a la comunicación? Primero, el derecho a la libertad de expresión. ¿A qué nos referimos con este derecho o de qué estamos hablando? Dice, este derecho incluye la libertad de pensamiento y expresión, es decir, que yo pueda pensar y expresar ese pensamiento, ¿verdad? Incluye también el derecho de informar y publicar esa información en cualquier medio, el derecho de acceder a los medios de comunicación y el derecho de hacer medios de comunicación. Es decir, dentro del derecho humano a la comunicación está el derecho a la libertad de expresión, que no es el único, es uno. Y dentro de ese derecho a la libertad de expresión, no es solamente un derecho de los periódicos o de los periodistas, es un derecho que dice que todas las personas, por el simple hecho de ser humanos, tienen derecho a pensar o sea, tener la idea que quieran, hay derecho a expresarla y también tengo derecho a publicarla en los medios de comunicación. O sea, si no me lo permiten, ahí se está vulnerando ese derecho. Que yo tengo derecho también a acceder a los medios de comunicación para eso. O sea, tengo derecho a pedir un espacio en una emisora o a enviar un artículo a un periódico, o solicitar una entrevista, buscar la forma de acceder a los medios de comunicación. Y también el derecho de hacer un medio de comunicación. Ese es un derecho que tengo como derecho a la libertad de expresión, de hacer medios de comunicación. Tenemos ese derecho. Bueno, eso en cuanto al derecho a la libertad de expresión. Otro derecho que integra el derecho a la comunicación es el derecho de acceso a la información. Este derecho incluye el acceso a la información pública, que aquí en Panamá, bueno, está en uno de los artículos de la Constitución que leí hace un rato, pero se desarrolla o se garantiza mediante la Ley 6 de 2002.
que es esa ley de acceso a la información, que establece el habeas data, que dice que mediante una nota yo puedo solicitar, si no me la dan, yo puedo solicitarla por escrito, y si no me dan la información, la institución pública o mixta, o privada también, que tenga información a la cual yo tengo derecho, le puedo poner un recurso pues ante la corte, que eso lo podemos ver más adelante. Igual yo creo que Wilfredo y el otro compañero podemos consultarnos entre nosotros para, si en algún momento ustedes quieren solicitar información. Casi toda la información se puede solicitar. Hay información muy puntual, que es la de acceso restringido, que es la que se establece en la propia ley 6, ahí dice que información es la que es de acceso restringido. Pero entonces el derecho de acceso a la información incluye el derecho de acceder a la información pública mediante la ley 6 del 2002, pero también tengo derecho de acceder a la información de los medios de comunicación. Es decir, Canal Medcom tiene que darme la información que yo le pida sobre su programación, sobre cómo hacen, cómo deciden los contenidos, sobre rating, sobre quiénes son los dueños del canal, sobre cuánto cobran por publicidad, o sea, toda esa información yo tengo derecho a acceder a ella. También el derecho de acceso a la información incluye el derecho a la transparencia en el manejo de los medios de comunicación y el derecho a que en los medios de comunicación la información sea diversa y plural. Es decir, que se hable de todos los temas, que no solo se hable de Calle 13 o de cosas que de repente no son importantes, pero no se habla de los derechos de las personas con discapacidad. No se habla de alguna denuncia que tenga de las comunidades, no se habla de tantas cosas que necesitamos que se hablen para que se dialoguen y se busquen soluciones, y solo se habla de pocos temas. Y lo que opinan pocas personas, pocos grupos. Hay derecho, el derecho de acceso a la información, de que las audiencias accedan. ¿Cuál es el derecho a las audiencias? De las personas que somos usuarios y usuarios del medio de comunicación. Yo como usuaria del medio tengo derecho a escuchar opiniones diversas y a escuchar temas diversos. Entonces, este es mi derecho de acceso a la información, que en los medios de comunicación la información sea plural y diversa. Y precisamente en el manual que nosotros trabajamos tenemos algunos ejemplos con eso. A ver, voy a ver si puedo cambiar para ver el ejemplo, o no sé, creo que mejor tal vez al final. A ver, voy a avanzar. Otro derecho que está dentro del derecho humano a la comunicación es el derecho a la información de calidad. Este derecho incluye que la información que se difunde en los medios de comunicación sea cierta, sea verdad, no sea mentira, que sea una información exacta y que sea una información relevante, es decir, que sea información importante. Si nos ponemos a pensar, mucha información de la que se difunde en los medios de comunicación no es importante. Ejemplos hay muchísimos. O sea, en estos días en TVN le hacen una información de que, como que qué hace Catherine Levy en su tiempo libre. ¿Eso es una información relevante? No. Y mucha información, si nos ponemos a evaluar los noticieros, no es información importante. Pero entonces, ¿por qué información que sí es importante queda por fuera? Ah, porque el tiempo es escaso, pero entonces en ese escaso tiempo yo tengo derecho a que la información como ofrezca sea la información de calidad que necesito para mi vida, ¿verdad? También el derecho a la información de calidad se refiere a que tengo derecho a que los medios difundan información científica y cultural y sobre la identidad nacional, como se establece en el artículo 89 de la Constitución. El derecho humano a la comunicación también incluye el derecho a la dignidad humana, es decir, este derecho se refiere al respeto a la dignidad de todas las personas que debe prevalecer en todos los contenidos que difunden los medios de comunicación, es decir, en los programas de televisión, en los artículos de prensa, en la radio, las canciones, los programas de opinión, deben respetar la dignidad humana. Eso es un derecho que está dentro del derecho a la comunicación. El derecho a la dignidad humana también dice que ninguna persona puede ser discriminada en los medios de comunicación y a que no se difundan
mensajes de odio a través de los medios de comunicación. Eso está garantizado en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso incluye el derecho a la dignidad humana, que está dentro del derecho a la comunicación. También otro derecho es el derecho a la intimidad, que el compañero que habló antes nos hablaba también, creo que lo decía en otra palabra, que no era la intimidad, pero era relacionado. El derecho a la intimidad incluye el respeto a la intimidad de las personas, el derecho a que la información privada, o sea, a mi información personal, por ejemplo, si yo estoy enferma ahorita, o si a un familiar mío le pasó algo, esa es mi información privada y no tiene que ser difundida en los medios de comunicación. En ningún medio público, incluido las redes sociales. El derecho a la intimidad también incluye el respeto a la imagen personal y el derecho a la presunción de inocencia. Estos derechos que les estoy comentando son derechos que están en leyes de Panamá, que son los que tengo en el manual. También, bueno, quedan solo dos, el derecho a la publicidad de calidad. Este es un derecho que está dentro del derecho a la comunicación. El derecho a la publicidad de calidad incluye que la información de la publicidad, es decir, de las propagandas donde venden pizza, se venden champú, diferentes teléfonos, diferentes bienes y servicios, que la información de la publicidad que se difunde en los medios de comunicación sea de calidad. Y el derecho a que esa publicidad cumpla con las normas establecidas en la ley. La mayoría de esas normas están en la Ley 1 de Medicamentos, la Ley 1 creo que es del año 2001, y otras leyes que hablan del tema de la publicidad. Pero como las audiencias no conocen eso, los medios no lo cumplen y entonces muchas veces nos engañan con la publicidad. También en la investigación que hice está el derecho de las personas con discapacidad, o sea, el derecho que tienen los medios de comunicación para las personas con discapacidad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pero quisiera pasar a comentarles los ejemplos, las normas, algunas pues, que establecen estos derechos. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún participante, alguna participante. Buenas. Adelante. Tengo una preguntita. ¿Qué es presunción de inocencia? Ajá, bueno, cuando una persona ha sido señalada quizás por un delito, mientras no se le imputen los cargos, es decir, mientras una autoridad judicial no diga, sí, hay méritos para que a esta persona se le imputen estos cargos por hurto, por violación, por estafa, entonces no puede ser divulgada que esa persona ha cometido o ha sido señalada por un delito. Entonces, ese es el derecho que no se debe divulgar. Y eso está en la ley también, en el Código Procesal Penal. Esa es parte del derecho a la comunicación. Sí, buenas tardes, licenciada Figueroa. Sí, Figueroa. Gabriela Ávila le habla. Mire, hay un derecho que usted está hablando, derecho a la información de calidad. En lo que usted hacía referente, donde hace una semana se anunciaba que hacía Catherine Levy en sus tiempos libres. Lamentablemente, en los medios de comunicación, ellos brindan la información que se vende, que se les facilita a ellos más para lucrar ellos mismos, lamentablemente. Entonces, cuando vamos a un tema de discapacidad como tal, si vemos, no hay información necesaria que nos digan a nosotros desde que nacemos o desde que vamos a la escuela, que es un tema de educación también que para mi opinión va entrelazado, que nos digan desde pequeños la discapacidad auditiva, por darle un ejemplo, la discapacidad visual se trata de o se les puede ayudar como tal. Sin embargo, no hay esa cultura aquí en Panamá. Y pienso yo que los medios de comunicación, como usted dice, la comunicación es fundamental. Debería de haber un programa como tema de discapacidad. Era más bien esa mi aporte. Y muchas gracias por la exposición que ha sido muy nutritiva. Gracias. De hecho, en el Código de la Familia se establece que es una obligación de los medios
hablar del tema de la discapacidad y también creo que en la ley 42, pero quisiera compartirles aquí antes que se acabe el tiempo parte del manual que estoy y precisamente con el tema de los derechos de las personas con discapacidad, que creo que viene antes del derecho de las personas, de las mujeres. Ajá. Aquí, por ejemplo, esto es una investigación que hice, una sistematización sobre obligaciones que se establecen en diferentes leyes que tienen que cumplir los medios de comunicación en Panamá. Pues son leyes que están vigentes en Panamá. Entonces después las organicé por derecho humano. Entonces aquí en los derechos de las personas con discapacidad creo que ubiqué 5 derechos que quería compartírselos. Por ejemplo, aquí en la ley 3, que es la ley que aprobó el Código de la Familia, que es la ley 3 de 1994, se establece en el artículo 663 que deben adoptarse medidas para lograr que los medios de comunicación sean accesibles a las personas con discapacidad, utilizando el subtitulado, interpretaciones mímicas en los programas de televisión, sistemas braille en los artículos de prensa. Deben formarse directrices para estimular que los medios de comunicación ofrezcan también una imagen comprensiva y exacta, es decir, que hablen de manera exacta y con conocimiento sobre la discapacidad, así como representaciones e informaciones en forma ecuánime sobre las deficiencias o discapacidades. O sea, el Estado tiene que dar esas directrices para que los medios de comunicación difundan la información sobre las personas con discapacidad de manera comprensiva y exacta, que la población en general pueda conocer y pueda entender los derechos de las personas con discapacidad y las realidades o las problemáticas que se pasan para el disfrute de esos derechos, ¿verdad? Ese es un derecho que existe, que está en el Código de la Familia. También en la Ley 42 del 99, que es la ley, digamos, la más especializada en derechos de las personas con discapacidad, que es la Ley 42 del 99, que fue reformada por la Ley 15, creo, del 2016, se establece en el artículo 29F, porque estos fueron como artículos que se agregaron con la ley del 2016. El artículo 29F dice que el Estado alentará al sector privado, es decir, a las empresas privadas, a toda la empresa privada, que presta servicio público. ¿Cuáles son los servicios públicos? De educación, de salud, de telecomunicaciones. Por ejemplo, pensemos en universidades privadas, que quizás algunos de ustedes tienen alguna relación con una universidad privada. O sea, todas esas empresas privadas tienen, dice que prestan servicios públicos a través de Internet y todas tienen su sitio web, que lo hagan mediante formatos accesibles a las personas con discapacidad. O sea, deben ver que la información que ellos tienen en su sitio web, en su página web, pueda ser accesible para los lectores de pantalla. Y también los videos que tengan, todo lo que tengan en audio, tienen que ponerlo accesible, ya sea con subtítulos o con las interpretaciones mímicas, para que sean accesibles a las personas sordas. O sea, eso es una... Dice que alentará al sector, pero como está en una ley, o sea, quizá no establece la sanción, pero creo que en la ley de SENADI tal vez se establecen algunas sanciones, pero no porque no haya una sanción así taxativa, quiere decir que no lo van a hacer. Aquí te lo están diciendo, que todo el sector privado tiene que la información que ofrecen en Internet tiene que ser accesible a las personas con discapacidad visual y auditiva. El artículo 29I de esa misma ley dice que los programas informativos transmitidos en canales de televisión públicos o privados deberán contar con los servicios de apoyo, incluyendo audiodescripción, intérpretes de lengua de señas o mensajes por escrito en las pantallas de televisión para garantizar a las personas con discapacidad visual auditiva el derecho a su ejercicio de informarse, el ejercicio de su derecho a informarse. Aquí nos está diciendo que deberán contar, o sea que es una obligación. Los canales de televisión tienen esa obligación. Queremos saber si todos la cumplen, no solo los noticieros. En toda la programación
los canales de televisión en Panamá deben cumplir con eso. Y ahora que hay tecnología, por ejemplo, con el tema de autodescripción, ellos pueden tener 2 canales de audio. Ahora que la televisión es digital, o sea, lo pueden hacer y es una obligación, pero bueno, hay que hacer que ellos lo cumplan. El artículo 29ñ de la misma ley dice: los medios de comunicación propiciarán la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en sus programas nacionales, locales y vía web, con el objetivo de fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad y su familia. Es decir, el tema de la discapacidad debería estar incorporado plenamente en la programación de todo, porque aquí dice los medios de comunicación en este artículo, ya no dice las televisoras, dice los medios, es decir, la prensa escrita, la radio, la televisión y cualquier otro canal de comunicación. El artículo 64, este artículo fue modificado, fue suavizado, porque antes sí planteaba una sanción económica, pero fue modificado creo que fue en el 2016 también. Dice que será competencia de la jurisdicción civil, es decir, de los tribunales civiles, decidir mediante proceso sumario, se supone que es un proceso mucho más fácil y rápido, las demandas presentadas en contra de la promoción o enfoque del tema de personas con discapacidad en los medios de comunicación o en cualquier lugar público cuando por acción u omisión se incurra en lo siguiente. Es decir, cuando los medios de comunicación o una persona pública incurra en objetivación de las personas con discapacidad, cuando se les maneje como que no son personas con plenos derechos, sino que son como objetos. 2. Cuando haya utilización de la persona con discapacidad resaltando los aspectos negativos de su condición o como un logo publicitario de cualquier actividad, ya sea de carácter social o humanitario. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan en las elecciones, estas no en las anteriores, hubo una propaganda política donde se utilizaba a una persona con discapacidad resaltando eso para pedir el voto utilizando el tema de la discapacidad. Claudia, aquí me gustaría intervenir un momento sobre esto de que, como para culminar, de la cosificación de las personas con discapacidad, que a veces no nos damos cuenta que nos cosifican en los medios, que nos sacan en reportajes, en entrevistas, y dicen, oh, qué admirables somos, o oh, qué lástima que tiene la discapacidad. Es una exageración a la discapacidad que tenemos, que nos ponen como héroes o heroínas, o en la plena lástima, o que nos utilizan para ciertos objetivos, y que quizá no nos damos cuenta porque pensamos que la mejor forma de que nos presten atención es salir en medios de comunicación, es salir hablando sobre una campaña, pero luego eso que hicimos, que hablamos, no tiene como una repercusión, como un seguimiento. Entonces yo creo que es importante resaltar que si nosotros aceptamos participar en una campaña publicitaria o en una campaña televisiva o escribir algo en medios o salir en un video, tengamos pleno uso de nuestros derechos y que no nos dé miedo a decir, es que no quiero hablar sobre esto, es que no deseo hablar sobre esto. Porque ya para finalizar, teniendo en cuenta el tiempo que se nos agota, un día, por ejemplo, me invitaron a mí a hacer una entrevista para hablar sobre la carrera de periodismo y cómo era que yo me enfrentaba a la comunicación y mostraban mi lado como más familiar, a mi mamá. Entonces, querían que mi mamá como que prácticamente llorara o que se hiciera de esto como una lástima, un sufrimiento, y fue algo que yo no permití. Y realmente como la línea hacia donde iba la persona que me entrevistaba no pudo seguir porque ella pretendía hacer de eso como un show, como lo que vemos con Teletón, que muchas veces la Teletón lo que hace es explotar nuestra imagen de personas con discapacidad y es algo en lo que por lo menos personalmente yo no estoy a favor y que por ejemplo en mi caso con la entrevista con mi mamá yo no permití que convirtieran eso como en una telenovela parecida a La Rosa de Guadalupe porque tenemos que exigir nuestros derechos y que se nos exponga de una forma visible, aceptable y positiva. Ya para finalizar, como último comentario de mi parte. Sí, o sea, muchas veces en las noticias donde se toma en cuenta a las personas con discapacidad es para disminuirlas, ¿no? Disminuirlas en el reconocimiento de supuesto reconocimiento cuando en realidad hay una falta de cumplimiento de los derechos por parte del Estado, ¿verdad?
Aquí, bueno, en este artículo 64 dice transmisión de mensajes que laceren o menoscaben la imagen de la persona con discapacidad. Ahí, bueno, están esos 4 puntos que ya leí y que dice que el Estado garantizará a la persona con discapacidad, a sus familiares, la asistencia legal gratuita para que se pueda poner una demanda civil contra este medio de comunicación o a esta persona que incurriera en cualquiera de estas prácticas que afectan los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, eran esos 4 derechos, pero como les decía, en los derechos que están inmersos dentro del derecho a la comunicación, el derecho de acceso a la información, libertad de expresión, el derecho de acceder a los medios, de que la información sea información de calidad, donde se respeten nuestros derechos. Todo eso son parte del derecho a la comunicación y están en leyes de Panamá y también, aunque no lo estuvieran, son derechos humanos y Panamá los reconoce y hay que exigir que se respeten. El derecho humano a la comunicación es un derecho humano, por lo tanto es de todas las personas, también de las personas con discapacidad, y es un derecho que hay que conocer lo más que se pueda para ejercerlo, ¿verdad? Porque esto nos va a facilitar, primero, ser reconocidos en la opinión pública de que existimos, cuáles son nuestros derechos y cuáles son, digamos, los problemas que tenemos, explicar las situaciones, explicar que hay leyes y que como personas tenemos derecho a que el Estado cumpla y garantice esos derechos, ¿verdad? Y bueno, Disculpe, me gustaría hacerle una consulta. adelante. De todos los derechos que usted acaba de listar, aquí en nuestro país, en cuanto al tema de comunicación, o no, mejor dicho, cuáles son los derechos que usted siente que se vulneran para las personas con discapacidad? Bueno, yo no sé, podría decir todos, estoy buscando ver cuál no se vulnera. Por ejemplo, el derecho de o sea, la obligación de los canales de televisión de ser, que la información sea accesible, no la cumplen. No la cumplen ni en los noticieros, a veces en los noticieros, pero no por completo en los noticieros. Eso tiene que ser siempre, el 100% del tiempo que tengan el lenguaje de señas o el subtítulo y la audiodescripción, así como en toda la programación. Ok, la prensa escrita, ok, no podemos acceder a la parte impresa, pero tienen sus sitios web, el sitio web de los periódicos, de la prensa, de La Estrella, de los otros periódicos, deben ser accesibles, 100% accesibles a las personas con discapacidad visual y auditiva, en las radios también, de que en sus sitios web se acceda a la información. Pero también los medios de comunicación tienen que educarse en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, incluir el tema, ¿verdad? Incluir los temas y también tomar en cuenta qué tienen que decir las organizaciones de personas con discapacidad frente a sus derechos, pero también tomar en cuenta a las personas con discapacidad para que opinen sobre cualquier tema o que puedan hacer cualquier denuncia. En cuanto a la comunicación, ¿qué derechos se le violan? Yo creo que todos, y empezando porque no se dan a difundir los derechos y yo no siento que las instituciones encargadas pues estén mirando eso, estén exigiendo ni los mínimos derechos de accesibilidad y menos el derecho a la comunicación. Por eso es tan importante que ustedes como personas pues puedan organizarse, preparar sus contenidos, pedir los espacios, discutir los temas, no tienen que hablar solo sobre el tema de los derechos con discapacidad, aunque es un tema que no se habla y que hay que hablarlo, pero tienen que tratar de desarrollar más comunicación, ¿verdad? Aquí, bueno, está Estefanía, que es periodista, que estudió, que maneja muy bien las técnicas de comunicación, pero en comunicación lo más importante no es la técnica, sino es el mensaje, es que dialoguemos y que desarrollemos y ejerzamos ese derecho. Y también, bueno, yo en lo que les pueda apoyar también, sobre todo en el tema de derechos, que bueno, que he estado los últimos años estudiando, a ver qué dicen las leyes sobre este derecho humano aquí en Panamá. Gracias, Claudia. Bueno, por cuestiones de tiempo, yo creo que podríamos dejar la intervención hasta ahí, pero quizás si nos permites compartir el correo electrónico en el grupo de WhatsApp, por si alguien quiere hacer una consulta o si
quieren comunicarse después, lo podemos hacer y esto también va a funcionar mucho toda la información que hemos recibido hoy, porque recordemos que va a haber un trabajo final que próximamente les estaremos asignando los temas que se relacionan con todo lo que vemos aquí y con las asignaciones. Entonces también es la oportunidad para que quien no haya podido enviar la asignación de esta primera sesión lo haga ahora con toda la información que hemos recibido. Muchas gracias, Claudia, por apoyarnos hoy. También gracias a Ana María por estar en la parte técnica. Y bueno, yo creo que ya los dejaría con las palabras finales de Wilfredo, si estás por ahí. Ok, sí, agradecer. Primero pedir disculpas a ustedes por, bueno, un poquito la extensión del tiempo, la verdad. Pues mi disculpa, la información que se estaba recibiendo era realmente nutritiva y creo que unos minutitos más, pues, de información caen bien siempre y cuando la información sea de calidad, como decían. Disculpen a mis perritos por ahí que quieren también salir en la intervención. Agradecer a Claudia por toda la información brindada. La verdad es que ha sido muy interesante el planteamiento de los derechos en la comunicación y poder observar cómo andamos en la actualidad, qué entendemos por comunicación, qué hay cuando nos ponemos frente a una computadora o una radio o una TV, cómo estamos llevando todo y de qué manera eso nos puede ayudar y lo podemos mejorar como sociedad. Así que la verdad, muy contento con la intervención, sé que mis compañeros también. Así que la verdad, muchas gracias, Claudia, por todo lo que has aportado en esta tarde. Gracias a ustedes también por estar aquí y por aguantarse unos minutos más de información de calidad para poder terminar esta primera sesión. Los esperamos el próximo sábado y continuamos conversando en el grupo por WhatsApp. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la información. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.